Yo creo que la crisis que se está viviendo en los países centrales va a generar una serie de graves consecuencias desde el punto de vista económico, social, político. Algunas de ellas ya se están viviendo. La proliferación de gobiernos conservadores, reaccionarios, que en general tienden a la reducción de las consignas del estado de bienestar. La verdad es que a mí como penalista lo que más me preocupa de este tipo de crisis económicas profundas son las consecuencias o el impacto sobre el sistema penal, sobre los sistemas penales. Es decir, estos modelos económicos tienden a una mayor exclusión. Esa mayor exclusión genera desocupación, genera pobreza, genera exclusión social. Y estos son los factores criminógenos más importantes, más relevantes a lo largo de la historia que generan el delito y la ampliación de la población, de las cárceles, de los sistemas carcelarios, etc. Y creo que desde este punto de vista es lo que más nos tiene que preocupar, siempre pensando en los países centrales, porque es allí donde se generan las mayores afectaciones a los derechos humanos básicos, la libertad, la dignidad, la vida muchas veces. Es en los ámbitos carcelarios donde prolifera la tortura, donde prolifera la violencia estatal, especialmente pensando en los sectores más vulnerables, que normalmente en estos países son colectivos de países extranjeros, países limítrofes, inmigrantes. Yendo a posibles consecuencias de estas crisis a nivel global en los países periféricos, pensando especialmente en los países de nuestra región, bueno, los efectos son mucho más devastadores, son mucho más graves, se traducen en tasas altísimas de violencia estatal, tasas muy altas de muerte, de violencia, muerte debida a la violencia del Estado, en cárceles, en operativos policiales, en el marco de la represión de protestas. Por lo tanto, el impacto en nuestros países es mucho más grave y es en donde, por supuesto, tenemos que concentrar nuestra preocupación, especialmente en hacer todo lo posible porque el repertorio de garantías penales y procesales que están vigentes en nuestros estados resistan la inevitable ola de presión que viene muchas veces de los medios masivos de comunicación, de las grandes corporaciones, de los sectores más privilegiados para desmantelar esas garantías y habilitar entonces mayor violencia estatal sobre los sectores más postergados. La experiencia que tuvo la Argentina desde el año 2001 a 2003 aproximadamente es una experiencia interesante en este sentido. Argentina yo creo que resistió bien esos embates. Un ejemplo muy claro que yo recuerdo bien fue, por ejemplo, las presiones para reducir la edad de imputabilidad de los niños y adolescentes. Bueno, el Congreso se mantuvo firme, esto no fue concedido y es una muestra, digamos, de cómo el sistema penal argentino pudo resistir una situación de crisis. Seguramente si esta nueva crisis se profundiza, impacta también en nuestros países, seguramente va a haber presiones sobre el sistema penal y vamos a tener que estar atentos entonces también para en esta otra ocasión salir airosos.